Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Quiero que nos pongamos en pie y busquemos una lectura bíblica. En Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que ahí vamos a hacer una oración. Ahí donde estamos, oremos. Padre Santo, que mora en los cielos, en esta hora, Señor, pedimos tu Santo Espíritu que nos acompañe para que estemos receptivos a tu mensaje, Señor. Que podamos estar atentos a lo que nos quieres enseñar para así poder, Señor, ser mejores representantes tuyos acá en esta tierra. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar quiero presentarme, ¿no? Soy nuevo por acá. Mi nombre es Rubén Vázquez y hace 4 meses estoy viviendo por acá cerca de Guática. Eh, Antes trabajé como misionero 8 años en el departamento del Cauca, en un sanatorio. Entonces, bueno, qué bueno encontrar hermanos por aquí también. Hoy quiero hablar acerca y especialmente de ese versículo de la lectura bíblica que ahí nos menciona, dice que el Señor nos quiere dar una paz, ¿sí? Diferente a la que nos da que el mundo, ¿sí? Una paz no como la está buscando este mundo, ¿cierto? A consecuencia de guerras, ¿sí? A consecuencia de yo querer ser el mejor que el otro, ¿sí? Porque eso es lo que el mundo busca en este momento, ¿sí? Vemos que por allí en Tesalonicenses, vamos a segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz, y no escaparán. Eh, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos habla acerca de señales que van a haber antes de que el Señor venga. Y una de ellas es que el mundo va a querer ¿qué? Buscar paz y seguridad, ¿sí? Ahora los gobiernos en este mundo están diciendo que se necesita una paz, ¿sí? Pero a veces esa paz la quieren conseguir pues con muerte, ¿cierto? Con muchas cosas que están en contra del Señor, ¿sí? Ahora, el conflicto de los siglos nos habla de que antes de que nosotros existiéramos, mucho antes, hubieron personas que aún morían, ¿sí? En quemados, ¿sí? Pero que tenían paz en su corazón, ¿sí? ¿Cómo es eso? Sí, a veces nos preguntamos, ¿cómo alguien puede morir cantando, ¿sí? ¿Cómo alguien puede morir en paz a pesar de que tiene un sufrimiento en su cuerpo, ¿sí? Pero eso es lo que el Señor nos quiere dar. Por eso dice que la paz que Él nos da es que muy diferente a la que el mundo nos ofrece en este momento, ¿sí? Yo trabajé en el área de salud, fuimos los directores del sanatorio durante 4 años y una de las cosas que más están enfermando a la gente es la falta de ¿qué? De paz, ¿sí? Satanás nos quiere cada día llenar de ansiedad, ¿cierto? De depresiones, de muchas enfermedades que aparentemente son silenciosas, ¿sí? Pero que traen consecuencias grandes y más a nosotros como cristianos, ¿sí? Satanás nos quiere que quitar la paz, ¿sí? Eh, Entonces, en este momento vamos a ver algunos puntos en los cuales el Señor quiere que nosotros los pongamos en práctica para que podamos tener paz completa, ¿sí? Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Allí hay una historia muy conocida, pero hay varios puntos que podemos sacar de allí. Sabemos que el profeta Eliseo se le conoció como el profeta de paz, ¿sí? Y hubo momentos en los cuales,
podemos decirlo que estuvo su vida en peligro, ¿sí? Quiero que vayamos a capítulo 6, versículo 2 en adelante. Dice que el Señor le declaraba a Eliseo todo lo que el rey de Asiria que iba a hacer, ¿sí? Y pues el rey le decía al rey de Israel, ¿cierto? Que se preparara porque por aquel camino iba a venir aquel rey, ¿sí? Pero el rey de Asiria dice que estaba muy enojado porque él pensaba que era que alguien de su batallón pues estaba en contra de él. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a tomarlo. Y él dijo, y le fue dicho, he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir de aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces el primer punto para nosotros tener paz, a pesar de que en este mundo hay tantas cosas que nos quieren quitar la paz, como las guerras, ¿cierto? Estamos en un país donde hay mucha inseguridad. Yo estaba en el departamento del Cauca, es uno de los departamentos más violentos de acá de Colombia, pero como el Señor nos puede dar paz aún en esas circunstancias, ¿sí? Y lo primero que le pasó a Eliseo aquí es que estaba rodeado por sus enemigos, ¿sí? Estaba totalmente, podríamos decirlo, no tenía salida, ¿cierto? En ese momento. Y su criado dice que estaba muy asustado, ¿por qué? Porque él tal vez no tenía la misma confianza que tenía el profeta, ¿sí? Pero mire esa respuesta tan hermosa que le da aquí el profeta. Dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para tener paz es que confiar plenamente en Dios, ¿sí? Es el primer paso, ¿cierto? En cualquier circunstancia, sea que tengamos una enfermedad, sea que tengamos un problema económico, ¿cierto? Un problema social, lo primero que debemos es confiar en quién, en el Señor, porque Él tiene que todo lo necesario, todo lo que necesitamos para nuestro rescate, ¿sí? Para que tengamos paz, ¿sí? El conflicto de los siglos dice que cuando un siervo de Dios iba a ser quemado en la hoguera, dice que se le abrían el cielo para que viera que allí al Señor, así como se le abrió también el cielo cuando Esteban dice que estaba que siendo apedreado, ¿sí? Y eso hacía que ellos tuvieran paz, ¿sí? Ahora, estamos en una situación, en un momento en la historia, como lo hablaba el hermano en la escuela sabática, en el cual ya las profecías están cumplidas casi a su totalidad, ¿sí? O sea, el marco de la historia está ya que estamos en los pies, ¿sí? En lo último, ¿sí? Donde dice que también habrá un tiempo de angustia, ¿sí? Donde para los hijos de Dios las cosas no van a ser humanamente no van a ser fáciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ser tildados de de personas raras, ¿sí? De personas que quieren no el bien para el mundo, sino el mal, ¿sí? Pero el Señor quiere que tengamos total paz en esos momentos, ¿sí? Así como lo tuvo Eliseo cuando fue rodeado. Estamos en las mismas circunstancias o muy pronto vamos a estar en las mismas circunstancias, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es confiar en el Señor para tener paz. Ahí en esa misma historia, vamos a seguir leyendo, dice que, bueno, el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que irás con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. Después les dijo Eliseo, este no es el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron
a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando los vio el rey de Israel, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y él les respondió, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces él les preparó una gran comida y cuando hubieron comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. Ahí, ahí está el segundo punto. Y es que para nosotros tener totalmente paz, no solamente basta con decirle al Señor, bueno, tú eres mi Dios, ¿cierto? Tú eres el que puede suplir las necesidades, sino que también yo debo ser ¿qué? Un buen representante donde vivo de Dios, ¿sí? No hacerle mal a nadie, ¿sí? Dice aquí que el profeta los tenía en sus manos, ¿cierto? Los tenía ciegos y el rey le dijo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con ellos si son mis enemigos, ¿sí? ¿Los mato o qué? ¿Qué hago con ellos? Pero el profeta, ¿qué le dijo al rey? No los mate, sino que déles comida, ¿cierto? Sírvanles, ¿sí? Dice aquí, entonces él les preparó una gran comida y cuando hubieron comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. O sea que el profeta aquí acabó una guerra que hacía muchos años estaba entre Israel y Asiria. ¿Y cómo la acabó? Simplemente sirviéndole, haciéndole el bien a sus enemigos. O sea que el segundo punto que nosotros debemos tener muy presente es que si quiero yo tener paz en mi corazón, ¿cierto? Con Dios, pues debo servirle a qué? A mis semejantes, ¿sí? Sean ellos aún que mis enemigos, ¿sí? Mateo capítulo 5 dice que hay de mérito si usted le sirve a su amigo, ¿no? Dice que debemos primeramente que servir a los que nos quieren hacer daño, ¿sí? Así podemos tener paz completa en nuestro corazón, ¿sí? Nadie puede decir que está en paz si tal vez tiene el enemigo y pues vive en guerra con él, ¿cierto? O tiene alguna persona que no le habla, ¿sí? En eso se basa que el verdadero evangelio, en cosas prácticas, ¿sí? Que a veces pasa que podemos hablar muy bonito, ¿cierto? Y decir muchas cosas de Dios, pero si no lo pongo en práctica con los que me rodean, pues de nada nos va a servir, ¿sí? Vamos a seguir ¿qué? Cristianos en contiendas y sin paz, ¿sí? Creo que vayamos allí a leer el versículo en Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis el mal, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cualquiera que te mande ante la ley y tome tu túnica, déjale tomar también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir a una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque el que hace que su sol salga sobre malos y buenos, envía lluvia sobre justos e injustos, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces en eso se basa que un evangelio práctico, ¿sí? Un evangelio que el Señor quiere que nosotros pongamos que en práctica, ¿sí? Con eso estamos, cuando comenzamos a hacer eso, pues la gente va a ver un, una norma más alta, ¿sí? Un cristianismo más puro, ¿sí? Cuando comenzamos a hacerle el bien aún a los que no nos quieren de a mucho, ¿cierto? Porque siempre vamos a tener personas
en nuestro vecindario, ¿sí? Que chocan con nosotros aún por la religión que nosotros llevemos, ¿cierto? Por diferentes cosas. Pero que eso, de nuestra parte, nosotros podamos marcar que hay una diferencia, ¿cierto? Que podamos ser diferentes, ¿sí? ¿En qué? En el trato que le demos a ellos, ¿sí? En, dice aquí en aún que en nuestras oraciones los primeros que estén allí sean que esas personas. ¿Por qué? Porque son las que más necesitan de Dios, ¿sí? Y eso va a contribuir a mi crecimiento espiritual, ¿sí? No puedo crecer espiritualmente si no estoy en paz con mi prójimo. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos están divididos en esas dos cosas, ¿cierto? En mi relación con Dios, que es ser buena, sí, es todos los días debo estudiar su palabra, ¿cierto? Debo clamarle en la oración, pero también está en qué? En el trato con mi prójimo, ¿sí? Hay más mandamientos que en relación con mi prójimo que los que tengo con Dios. ¿Por qué? Porque en esta tierra nos ponemos más en relación con qué, con otras personas, ¿sí? Podemos demostrarle al Señor que soy su hijo, que en cómo me relaciono con mi prójimo, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esa paz que el Señor quiere darnos en torno de Él, pero también de mis semejantes, ¿sí? Porque así no prediquemos mucho, pero el testimonio que demos es que más, dice, es más notable en los vecinos, ¿cierto? En las personas que nos rodean para ir a Jesús que lo que digamos, ¿sí? Es lo que hacemos, ¿cierto? En lo que vivimos, ¿sí? Quiero leer aquí de la hermana Elena. Dice aquí, la paz que Cristo denomina su paz y la que él legó a sus discípulos no es la que evita todas las divisiones, sino es la paz que se brinda y se disfruta en medio de las disensiones. La paz que siente el fiel defensor de la causa de Cristo es el conocimiento de que está haciendo la voluntad de Dios y reflejando su gloria por medio de las buenas obras. Es una paz interna más bien que externa. La paz que el Señor nos quiere dar es una paz que interna más bien que externa, ¿sí? Es que así las otras personas a veces no me hablan, pero que yo tenga la paz de que yo estoy haciendo que lo correcto delante de Dios, ¿sí? A pesar de que el mundo esté en mi contra, que yo sienta una paz con el Señor de que yo estoy haciendo que lo correcto, ¿sí? Dice, es una paz interna más bien que externa. Afuera hay guerras y luchas por la oposición de enemigos declarados, y aún la frialdad y desconfianza de los que afirman ser amigos. Cristo ordena a sus seguidores, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él nos pide que amemos Él nos pide que amemos a los que nos oprimen y nos hacen daño. No debemos expresar verbalmente ni con actitudes el espíritu que ellos manifiestan, sino aprovechar cada oportunidad para hacerles el bien. Pero aunque se nos pide que seamos como Cristo en nuestro trato con nuestros enemigos, no debemos, con el fin de tener paz, encubrir las faltas de aquellos que vemos en el error. Jesús, el Redentor del mundo, nunca obtuvo la paz ocultando la iniquidad o por medio de algo que se pareciera a un compromiso, aunque su corazón, constantemente rebosado de amor por toda la raza humana, nunca fue indulgente con sus pecados. Hay otro punto importante, ¿cierto? Y es que, aunque es bueno tener la paz con nuestros semejantes, eso no quiere decir que yo veo haciendo algo malo a otro y no se lo deba decir, ¿sí? Porque eso también me va a traer, ¿qué? Inseguridad y no me va a traer paz a mi alma si no lo digo, ¿sí? Hablándolo entre los hermanos, ¿sí? Debemos, la Biblia dice que debemos aconsejarnos unos a otros, ¿cierto? Para que todos estemos, ¿qué? A una estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la paz que el Señor quiere darnos principalmente es un corazón libre de qué? De pecado, ¿cierto? Es lo que el hombre necesita para estar en completa paz, ¿sí? Que nosotros podamos, dice que todos los días le hacemos faltas al Señor, ¿sí? Pero Él quiere que todos los días que seamos cristianos vencedores, ¿sí? No que pasemos años y años que pidiéndole al Señor perdón por el mismo pecado, no. Eso no quiere el Señor con nosotros.
El Señor quiere que nosotros seamos cristianos que vencedores, ¿sí? Que aunque vamos a tener luchas mañanas, pero que sean diferentes a las que tenemos hoy, porque el Señor es un Dios que nos quiere dar ¿qué? Victoria sobre nuestros pecados, ¿sí? Vamos allí a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio del Señor es ¿qué? Un poder, ¿sí? Un poder que nos quiere transformar nuestra mente, ¿cierto? Nuestro cuerpo, todo lo que hacemos, ¿cierto? Esos pensamientos que a veces tenemos negativos, todo eso el Señor lo quiere que transformar para mi salvación, ¿sí? Así como tomó a unos discípulos que aparentemente, según la historia, eran personas que eran difíciles de carácter, ¿sí? Habían unos que eran toscos, ¿cierto? Otros que se airaban mucho, ¿sí? Envidiosos, pero de ellos que hizo los primeros representantes de su iglesia en- después de que él murió, ¿sí? Eso es lo que el Señor también quiere hacer con nosotros. Quiere hacer unos adventistas que representen ese hermoso evangelio, que es un evangelio que nos puede que transformar a personas que de paz, ¿cierto? De, de que en esta comunidad puedan ver unas personas diferentes, de bien, ¿sí? Unas personas de que den un buen ejemplo a esas personas que están que allá en el mundo perdidos, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Creo que nos devolvamos allí a Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aquí nos vuelve a repetir y es que el único que nos puede dar paz completa es ¿quién? Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Cristo Jesús, el que puede transformar ¿qué? Mi vida, ¿sí? Cristo Jesús, el que puede hacernos personas como ejemplo en cualquier comunidad donde estemos, ¿sí? Dice, nos advierte en el mundo que vamos a tener aflicciones, vamos a tener un enemigo, ¿cierto? Que quiere hacer en nuestra contra, ¿sí? Que quiere hacernos el camino que es difícil, ¿sí? Pero nos da la mejor promesa, dice, yo he vencido al mundo. Tenemos a ese capitán, ¿cierto? A Jesús, que vino y tuvo las mismas circunstancias que tenemos nosotros todos los días, ¿cierto? Jesús fue tentado, ¿sí? No solamente las tres tentaciones que nos habla la Biblia, sino dice que todos los días era tentado por el mismo Satanás, ¿sí? Eh, los que tenían la palabra en ese tiempo, que eran los escribas y fariseos, pues nunca le creyeron, ¿cierto? Creían que era un qué, un falso profeta. Pero allá en algún momento le dijeron a Jesús, es que usted trabaja por qué, por el poder de Belcebú, ¿cierto? Por el poder de Satanás, ¿sí? O sea que todos los días tenía que trabas en su camino, ¿sí? Pero él, ¿qué lo salvaba y qué lo mantenía firme? En Dios. Era su comunión con su Padre, ¿sí? Era que todos los días dice que antes de relacionarse con la gente iba al monte y que y pasaba muchas horas orando, ¿sí? Que a veces nosotros como cristianos a veces a lo que más le dedicamos tiempo es a eso, ¿cierto? A la comunión con el Señor. Y por eso los problemas del día a día se vuelven cada día que más difíciles, más grandes. ¿Por qué? Porque estamos batallando sin el poder de Dios, ¿sí? Necesitamos el poder de ese evangelio, ¿sí? Necesitamos el poder
del Señor Jesús en nuestra vida para poder ¿qué? Vencer, para poder estar en paz con Él, ¿sí? ¿Por qué el Señor le dijo tanto a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en qué? En tentación? Porque es lo mismo que nos dice el día de hoy, ¿sí? Dice que cada vez que nos vamos acercando al fin de la historia de este mundo, dice que Satanás está ¿qué? Más airado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le falta poco tiempo, ¿sí? Y las señales nos demuestran que nosotros estamos ¿qué? En el fin del tiempo de gracia, ¿sí? En el fin del tiempo de la historia de este mundo, ¿sí? Estamos al final, ¿sí? Cuando el Señor va a venir por un pueblo que esté ¿qué? Preparado, ¿sí? Juan 14, ahí más atrásito, Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí en el versículo 3 hay algo muy importante, y es que el Señor dice que tiene muchas moradas para nosotros en el cielo, ¿sí? Pero dice que Él va a volver y dice, y va a tomar un pueblo que sea como Él mismo, ¿sí? Él no va a venir aquí por, así estemos, yo llevo desde que nací, soy adventista, ¿sí? 20 29 años soy adventista. Pero Él, si yo no he dejado que mi corazón cambie, ¿cierto? Por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Si yo todavía tengo enemigos, ¿cierto? Si yo todavía peleo tal vez con mi esposa, ¿sí? Pues Él simplemente no me va a tomar. ¿Por qué? Porque no he dejado transformar mi carácter a semejanza suya. Porque Él dice que los únicos que van a ir al cielo son los que, ¿qué? Dice, los que sean como Él en carácter, ¿sí? Los que sean como Él, ¿qué? En espíritu, ¿sí? Que compartan sus mismas ideas, ¿sí? Porque dice que al cielo, el deseo de todas las gentes, tiene un párrafo, dice que Él no va a llevar al cielo a nadie, pues que no comparta sus ideas, porque ¿qué? Porque el cielo va a ser aburrido para ellos, ¿cierto? Porque el cielo va a ser algo que diferente a lo que ellos pensaban, ¿sí? O sea que en esta tierra debe ser el momento, ahora, debe ser el momento en el cual nos preparemos para cuando el Señor venga, ¿sí? Quiero que vayamos allí a Crónicas, ya le digo, el capítulo, segunda de Crónicas, capítulo 14. Allí hay una historia muy relevante para nosotros. No sé cuántos saben quién fue el rey Asa, o en la historia del pueblo de Israel fue alguien que eh, fue muy relevante su historia. Dice el versículo 1, y durmió días con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de los dioses extraños y los lugares altos, quebró los ídolos y destruyó las imágenes de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Esto, sabemos que la Biblia también se maneja por tipos y antitipos. Esto es un tipo del pueblo o del momento en el cual nosotros estamos viviendo. Aquí, versículo 1 dice que Asa tuvo ¿qué? Paz por 10 años. Nosotros estamos en un tiempo de ¿qué? De paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el oscurantismo que habla del conflicto de los siglos, el pueblo de Dios no tenía paz, ¿sí? Ni siquiera le era permitido tener ¿qué? Un trozo de esta Biblia, ¿sí? Eran perseguidos, eran matados por tener un versículo de la Biblia, ¿sí? Pero nosotros estamos, ¿qué? Como el rey hace, en tiempos de paz.
Y este rey dice que en los tiempos que tuvo de paz comenzó a hacer algo que nosotros también debemos hacer en nuestra vida. Dice, quitó los altares de los dioses extraños del pueblo. Nosotros en este tiempo que tenemos paz y libertad, debemos estar haciendo lo mismo. Debemos estar, dice, quitando los dioses que no dejan que el Señor esté en mi corazón, ¿sí? Dice, destruyó las imágenes de acera, versículo 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y el reino estuvo quieto delante de él. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos años, porque Jehová le había dado reposo. Entonces, mire que este rey no esperó a que sus enemigos fueran a atacarlo para hacer preparativos. No esperemos a que el tiempo de angustia venga a nosotros para hacer los preparativos en nuestras vidas, sino que ahora, en este momento en el cual tenemos sosiego y paz por todas partes, podamos nosotros ¿qué? Hacer esos preparativos para cuando el Señor venga, ¿sí? Dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos años, porque Jehová le había dado reposo por todas partes. La hermana Elena dice que la ley, los 10 mandamientos son como una muralla que nos protege contra ¿quién? Satanás. Esa muralla todos los días debemos que construirla, ¿cierto? Más alta, ¿para qué? Para que nuestra vida esté resguardada contra los ataques de Satanás. Dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. También tuvo Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos. Todos eran hombres valerosos. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000 millares y 300 carros, y vino hasta Maresa. O sea que aquí el rey había hecho los preparativos, ¿cierto? Pero en algún momento dice que su enemigo que entró a atacarlo, ¿sí? Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿no es gran cosa para ti ayudar al poderoso, así como al que no tiene fuerza? Ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Aquí hace una oración muy interesante este rey, porque él había hecho los preparativos, ¿sí? Él había entrenado al ejército, ¿sí? Pero dice que su enemigo tenía un ejército 3 veces más grande que él, ¿sí? O sea que lo único que a este rey le quedaba era que su confianza en Dios. Y mire lo que le responde el Señor. Bueno, él hace la oración, dice, no prevalezca contra ti el hombre. Y dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy gran botín. Hermana Elena, en Profetas y Reyes dice que si Asa no se hubiera preparado cuando estaba en tiempo de paz, no, el Señor no le hubiera ayudado, ¿sí? Dice que es lo mismo con nosotros hoy. Nosotros estamos en un tiempo en el cual tenemos que todas las cosas para que nos preparemos, ¿sí? Si nosotros dejamos pasar el tiempo de preparación, ¿cierto? Si no hacemos nada en nuestra vida, si no hacemos los cambios que yo sé que tengo todavía mal en mi vida, ¿cierto? Es algo muy personal con el Señor. Dice que no esperemos que cuando las circunstancias más adversas vengan, yo le voy a orar al Señor y Él me va a ayudar. No, ¿por qué? Porque debemos, en este tiempo que tenemos de gracia, debemos todos los días hacer los preparativos, ¿cierto? Levantar los muros, ¿sí? Prepararnos para la batalla, ¿sí? Una batalla espiritual en la cual muy pronto nosotros, cristianos adventistas, vamos allí a estar en el centro de ¿qué?
de la batalla, ¿sí? Y si nosotros hacemos los preparativos necesarios ahora, ¿sí? Le pedimos al Señor que transforme mi vida, ¿sí? Que me haga un mejor cristiano, ¿sí? Que mi fe cada día se, ha- se haga más grande. Dice que podemos estar seguros de que el Señor nos dará ¿qué? Su ayuda en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque aprovechamos este tiempo de paz, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en tiempos que solemnes y muy importantes para mi historia, ¿sí? Para mi vida. Porque dice que la salvación es algo que personal, ¿sí? Algo de mi corazón, ¿cierto? De lo que yo estoy haciendo con el Señor, ¿sí? Mi vida no puede depender de la iglesia, ¿cierto? Mi vida no puede depender ni siquiera de la vida espiritual de mi esposa. Lo que nos va a salvar a nosotros como cristianos es mi vida, es como yo eh, entrego mi vida al Señor, ¿sí? Así llevemos 15 o 20 años, todos los días debemos hacerle ¿qué? Una entrega total al Señor. ¿Por qué? Porque todos los días somos tentados por el enemigo, ¿sí? Dice, todo el que ame a Jesús y a las almas por las cuales Él murió, prestará atención a las cosas que contribuyen a la paz. Pero sus seguidores han de tener especial cuidado, no sea que en sus esfuerzos para impedir la disensión renuncien a la verdad. No sea que al evitar las divisiones sacrifiquen sus principios. La verdadera hermandad nunca puede mantenerse comprometiendo los principios. Cuando los cristianos se acerquen al modelo de los creyentes, con toda seguridad experimentarán el poder y el veneno de aquella vieja serpiente que se llama el diablo. Pero allá dice el conflicto de los siglos que nosotros estamos llamados a encender ¿qué? Los fuegos de la persecución. ¿Con qué? Con nuestro ejemplo. Pero que el Señor siempre va a estar ¿qué? A nuestro lado, ¿sí? Quiero que vayamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, hay una promesa muy hermosa, quiero que vamos terminando con esto. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué hermosa promesa, ¿cierto? Pero tiene una condición, ¿sí? El versículo 10 dice, por cuanto has guardado, ¿qué? Mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Esto quiere decir que ahora, a veces, así no las sintamos, tenemos pruebas pequeñas, pero las tenemos, ¿sí? Y el Señor quiere que nosotros, pues, pasemos esas pruebas de la mano de Él, ¿sí? Que no nos quedemos estancados en esas pruebas, porque a veces las pruebas pequeñas, a veces o nos sacan de la iglesia, ¿cierto? O nos desaniman, no. El Señor quiere que mi fe esté firme hasta que Él venga, ¿sí? Porque dice aquí, he aquí yo vengo pronto, nos advierte, ¿cierto? Que Él está pronto a venir. Pero dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que el Señor que nos ha dado como cristianos, nos ha dado todo lo necesario para qué, para ser salvos. El Señor quiere que retengamos eso, ¿sí? Que no nos desanimemos, ¿sí? Que prosigamos, ¿sí? Que prosigamos en engrandecer su ley, ¿sí? En ser un buen representante de Dios con los que me rodean, con mis semejantes, ¿sí? Y tener también una buena relación con el Señor por medio de el estudio de su palabra y por medio de la oración. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos pueda dar paz ahora y que nos pueda dar ese gozo de ser sus hijos, ¿sí? De ser sus siervos, ¿sí? Que nunca nos, nos escondamos o nos eh, arrepintamos
de haber recibido esta verdad tan hermosa que es su palabra y su evangelio que nos puede transformar y nos puede hacer nuevas criaturas. Que el Señor nos bendiga.